adherencia creo que la tenemos ahora los argentinos y básicamente la dirigencia política que se tiene que encargar de llevar un poco de tranquilidad a todos los argentinos. Vamos a seguir hablando de economía. Están Lucía Pezzarini y Eugenia Aruguete aquí invitadas. Otra vez, ya son amigas de la casa. Buen día, chicas, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, la última, lo último, lo más fresquito, en realidad pasaron muchas cosas en estos últimos 3 días, pero la última de esta mañana tiene que ver con las retenciones. Acá hablábamos recién con la Colo, la diferencia, obviamente, los puntos de vista, cada uno defendiendo sus intereses como siempre, el sector cero empático con respecto a los otros sectores, pero me gustaría saber qué opinan ustedes de esta decisión. Bueno, estuvo muy interesante el raconto que hizo recién sobre la historia de las retenciones. La primera medida que tomó el anterior gobierno fue eliminar las retenciones y a raíz del inicio de la crisis cambiaria y la primera devaluación, aumentó las retenciones a 4 pesos fijos para todo tipo de exportación, 3 y 4 pesos, pero fijos en pesos. Y un poco esta modificación es un intento por modificar los efectos distributivos que tenía ese esquema anterior, ¿no es cierto? El esquema basado en retenciones en pesos impedía, digamos, limitar el impacto que tenía la devaluación sobre los precios domésticos, ¿no? El efecto inmediato de la devaluación era un aumento de los precios locales, casi, digamos, dependiendo por el grado de transferencia de esos precios, pero bastante importante en los precios domésticos. Esta semana salió el dato de inflación. La inflación general del último año alcanzó el 52%, un poquito más del 52%, y la inflación en alimentos superó el 54%. Eso quiere decir que la inflación está afectando fundamentalmente a aquellos sectores que destinan una mayor porción de sus ingresos a comprar alimentos. Claro. El nuevo esquema no solamente modifica el esquema anterior de que sean retenciones en pesos y fijas para todos los productos por un esquema porcentual, o sea que intenta contemplar el cambio en el valor del precio del dólar, sino que que atiende específicamente a productos agropecuarios básicos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, justamente lo que intenta atender es el efecto. Lo que vos planteás también que este impacto lo vamos a ver en la mesa de los argentinos. Exactamente. Bien. Es el principal efecto. No, bueno, por un lado que esto era completamente esperable. Digo, en el último mes se vio una fuerte aceleración de lo que fueron las liquidaciones de exportaciones y eso se vio tanto en la recaudación como que el Banco Central empezó a comprar reservas de a poco. Y claramente, además de un impacto redistributivo que tienen este tipo de impuestos, mal llamados impuestos, es que te permiten aumentar la recaudación. Digo, sabemos que estamos en una situación muy complicada en términos fiscales, pero también hay una emergencia económica muy grande y de alguna manera hay que financiar ese gasto que se vaya a hacer. Y por otro lado, lo que hace, este nuevo esquema lo que hace es retrotraer a los niveles en los que se volvieron a poner las retenciones en septiembre, no es más alto que eso. Es decir, la soja quedaría más o menos en un 27%, que fue el nivel en que se llegó en septiembre de 2018, digo. Así que no... Claro, no porque era un 18, que era una retención que estaba fija del 18, más la variable que era de 12 o con el tope de 3 o 4 pesos. Por eso te referiste. Exacto. Los 4 pesos por dólar en septiembre representaban 11% y hoy representan un 7%. Entonces estás volviendo más o menos al mismo Yo lugar. quiero ser disruptivo, porque acá estamos todos de acuerdo, sí, las retenciones, lo que hay que hacer, defender la mesa de los argentinos, pero estoy leyendo acá que militantes macristas convocaron una marcha para el Congreso para el 18 de diciembre para oponerse a la emergencia económica y a las retenciones y a las últimas medidas. Digo, 18 de diciembre son 8 días después de haber asumido el gobierno. Entonces, dicen, apelemos al 41% para que se movilice el miércoles para rechazar las medidas. O sea... Chicos. 8 días después, o sea... Este hormiguero que se está pateando, evidentemente, puede traer mucho más ruido del que uno se puede imaginar, ¿no? Sí, eso deja... No quiero alertar, pero No, pero entrever de esta actitud de oponerse a todo lo que se vaya a hacer, independientemente de cuál vaya a ser la medida. Que uno diga que no hay una emergencia económica cuando la mitad de los chicos en Argentina está por debajo de la línea de pobreza... Y casi el 40% de la población total. Sí, bueno, de hecho, el informe ese de la UCA ya ubica al 60% de los chicos menores de 17. Sí, un 10,6% de desempleo, 18 de jóvenes sin laburo, 23% de mujeres sin trabajo, digo. Lucía, que se vuelvan a aplicar retenciones
a un valor más considerable, va a ayudar nuevamente, digamos, crees en esto de que la retención lo que te hace es regula el precio al nivel local. El año pasado, sobre todo, este año no, pero en 2018 tuvimos una disparada brutal del aceite y de la harina. En gran parte por sequía en Europa y también por la quita de las retenciones. Esto va a ayudar a que regule el precio a nivel local, la retención. Sí, una cosa más, ahí el precio de esos alimentos se disparó porque también están dolarizados. Claro, pero están dolarizados porque al no haber retenciones no tienen un valor de referencia, digamos, que lo baje para el precio local. Porque el Estado no interviene. Están dolarizados porque tienen un precio internacional, ¿no? Y por eso se ponen retenciones como para desacoplar ese precio internacional con el precio local. Que era lo que no había. Hoy, como tenés el tipo de cambio controlado por las restricciones en el mercado de cambios, probablemente sí se termine planchando más ese precio, sí. Y ahí ahora continuamos con la mesa porque tenemos una noticia de último momento.